Oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Así sea. Así sea. Estamos leyendo el libro La desobsesión y sus desafíos, de Carlos Campetti. Guía práctica para entender la obsesión, su tratamiento y prevención. Hoy nos toca la página 137, numeral 14.2.2. Estamos en el numeral 14, tratando de que indica medios que el espiritismo ofrece para prevenir la obsesión. Numeral 14.2.2. Comprender. En el campo de la prevención de las obsesiones cabe el reconocimiento de las imperfecciones morales, pues la obsesión existe porque hay inferioridad en la interioridad de los involucrados, que funcionan como matrices del pasado convertidas en enchufes para la conexión entre las mentes desequilibradas, teniendo por principales agentes de alimentación la amargura y el resentimiento. Se hace crucial para prevenir las obsesiones que obsesados, obsesores y quienes se dispongan a auxiliarles reconozcan como enemigos del equilibrio y de la conquista de la paz el orgullo, el egoísmo, la glotonería, la maledicencia, la ira, los celos, la envidia, la soberbia, la avaricia, el miedo. 14.2.3. Uso del medicamento moral específico. Paralelo a todo esto, es necesario disponerse para utilizar el medicamento moral específico, que es fundamental para la recuperación, y que ese medicamento es generado por la autoeducación, la resistencia al hábito de la acomodación que lleva al vicio, la voluntad firme para luchar en contra de las embestidas espirituales y las ideas perniciosas, la disciplina y el autodominio, la oración y la meditación, el trabajo saludable y la actividad de beneficencia, la convivencia en ambiente sano, son factores cruciales para quienes no deseen enfrentarse a procesos obsesivos. En ese aspecto, surge la importancia de las lecturas edificantes como el Evangelio según el Espiritismo, El cielo y el infierno, ambos de Allan Kardec, las series Fuente Viva y el Evangelio por Emmanuel, entre muchos otros libros que auxilian en la formación de la fortaleza moral que genera defensas en contra de las obsesiones. Y numeral 14.3. Aspecto colectivo. Como hemos dicho, el aspecto colectivo está relacionado en lo que los centros espíritas pueden hacer para que las personas tengan facilidad para alcanzar lo propuesto en el aspecto individual. Cabe a los centros espíritas profundizar ese estudio con sus frecuentadores, auxiliándoles a adquirir las condiciones para la prevención en contra de las obsesiones. Sería ideal que la sociedad tuviera conciencia de lo que estamos tratando en este pequeño opúsculo y adoptará medidas para el esclarecimiento, orientación, educación y mejor encaminamiento de sus miembros. Infelizmente, el tema de la vida en el más allá está tratado como asunto de religión o de esoterismo, cuando no de brujería. Con eso se pierde la oportunidad de encaminar la solución de muchísimos problemas psicológicos y de relaciones humanas
por ignorancia voluntaria de una situación real, que es reputada como siendo del interés de cerebros tibios que creen en esas cosas, prefiriendo ignorar que todos los vivos morirán y eligiendo no considerar qué es lo que ocurre entre los muertos. Y sí, de hecho, hay relaciones entre los dos, vivos y muertos. De esa forma, quedan pocas opciones para tratar el tema de las relaciones del más allá con el más acá. La persona o la familia puede recurrir a los curanderos, hechiceros, brujos, ir al cura, pastor u otro representante de su religión, buscar atención especializada, a veces con profesionales que no saben nada del asunto, pues niegan la existencia y por consecuencia las influencias de los muertos, con pocas o ya ninguna otra opción, dirigirse a un centro espírita a ver si estos pueden hacer algo. Como ya vimos, cabe al centro espírita mantener actividades de atención fraterna a los encarnados, de pases y reuniones de estudio, reuniones mediúmnicas, de atención a los espíritus necesitados y específicas para desobsesión, favoreciendo la asistencia externa para que las personas logren realizar el trabajo interno de autotransformación, alcanzando mejor padrón vibratorio y el equilibrio moral, solo posible por el ayuno de los hábitos negativos, la vigilancia, la oración y la vivencia del bien. Cabe aún al centro espírita, como medio de prevenir las obsesiones, incentivar y orientar para el estudio del Evangelio en el hogar, como factor de saneamiento del ambiente doméstico, con el establecimiento o manutención del equilibrio del hogar para que los potenciales obsesados y obsesores tengan la oportunidad de reflexionar sobre las lecciones sublimes que Allan Kardec, bajo el comando del Espíritu de la Verdad, supo ordenar para auxiliar en la comprensión de lo que Dios espera de sus hijos en las relaciones con los demás. Si el centro espírita utiliza medios para prevenir la obsesión, economizará esfuerzos para su tratamiento, ofreciendo a sus frecuentadores mejor calidad de vida y mejores condiciones de ser útiles al prójimo. Le cabe, como deber, presentar aclaraciones que permitan a sus participantes entender el mecanismo de las influencias espirituales en un nivel menos profundo, en las charlas públicas y con más profundización en reuniones de estudio donde se puede ofrecer el conocimiento del espiritismo, que incluye también la cuestión de la comunicabilidad de los espíritus. Entonces, leímos el ítem comprender, el ítem uso del medicamento moral específico y el ítem aspecto colectivo. ¿Algún comentario? Sí, estaba pensando y analizando acerca de lo que estabas comentando. Y estaba, mejor dicho, que estaba leyendo. Y me puse a pensar que efectivamente aquí en nuestro medio, aquí en Guatemala, está mal visto el espiritismo. Si uno dice que uno es espiritista o es espírita, creen que uno es hechicero, que es brujo, y entonces ya comienzan a verlo a uno de reojo para ver si uno no les puede hacer algo. Me refiero a alguna hechicería. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también nos dice en la lectura muy adecuadamente que hay algunos profesionales con los cuales acuden para ayuda si no saben absolutamente nada. Entonces es peligroso porque también no solamente se están sirviendo como juguetes de los espíritus y están haciendo con ellos y sin darse cuenta, porque no tienen conocimiento de la vida en el plano espiritual. Eso es bien peligroso. Por otro lado, también nos habla de ese mecanismo adecuado como es la autoeducación. La lectura de los libros para poder ir aprendiendo más acerca de lo que es, cómo es la vida en el mundo espiritual, es una herramienta adecuada. La autoeducación, la autodisciplina también para disciplinarnos en cuanto a todos aquellos aspectos negativos en nuestra conducta que están influyendo negativamente en nosotros mismos, para así mejorarnos cada día.
según nos están comentando aquí en la lectura. Entonces, vemos que definitivamente tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos y también en la colectividad, como estábamos escuchando, para que también otros hermanos espirituales también vayan aprendiendo y a entender y comprender cómo es la vida en el mundo espiritual, cómo es esa relación entre los seres del plano invisible con los visibles, ¿verdad? Que serían los encarnados. En este caso, porque la gran mayoría no tienen ni idea o una idea vaga o una idea difusa de cómo es la vida del plano espiritual. Creen que simplemente es una vida contemplativa, que no se hace absolutamente nada, tal vez tocar algunas arpas, algunas guitarras en algún momento, pero de ahí no se hace absolutamente nada, lo cual está lejos totalmente de lo que realmente pasa en el plano espiritual. Solamente. Y muchas gracias, Coca, por el comentario. De hecho, nosotros vamos analizando lo que acá nos están indicando. En el ítem de comprender, dice: en el campo de la prevención de las obsesiones cabe el reconocimiento de las imperfecciones morales. Y ahí donde, como estamos en un mundo de expiación y prueba, lo que domina y sobresale son nuestras imperfecciones. Y son las que nuestros hermanos nos invitan a que estemos atentos en la vigilancia para no dejarnos caer en tentación nuevamente, ¿verdad? Porque ¿qué significa esto? Que tenemos ciertas debilidades del presente y del pasado. Entonces nos tenemos que esforzar para irnos cuidando, porque nuestros hermanos que quieren obsesarnos van a aprovechar esos desequilibrios que nosotros tenemos para desequilibrarnos en ese punto y hacernos sucumbir. Pero todo dependerá si nosotros queremos sinceramente cambiar. Y dice: se hace crucial para prevenir las obsesiones que obsesores y quienes se dispongan a auxiliarles reconozcan como enemigos del equilibrio y de la conquista de la paz el orgullo, el egoísmo, la glotonería, la maledicencia, la ira, los celos, la envidia, la soberbia, la avaricia, el miedo. O sea, son elementos que están a nuestro alrededor, pero que nosotros tenemos que tomar conciencia que tenemos que ser amorosos, o sea, sumamente amorosos, así como lo ejemplificó el Maestro Jesús de Nazaret. No solamente nos daba a conocer que tenemos que amarnos los unos a los otros, sino que él de hecho lo hacía, y a quienes lo lastimaban, lo hería, él le tenía mucho respeto y cariño, y hacía que pudiesen reflexionar, así como pasó en el libro que nos narran con respecto a Pablo y Esteban, ¿verdad? Con respecto al estar persiguiendo Saulo de Tarso en su momento al maestro, aunque él ya había desencarnado, ya había fallecido, y que en la entrada de Damasco le dice: ¿por qué me persigues? Y momentáneamente no tenía visión. Ya cuando fue comprendiendo, entendiendo la situación del cambio, entonces fue cuando se fue transformando. Y no es cuestión de que sea algo milagroso, sino que él seguía los principios. O sea, Saulo de Tarso, él seguía lo que él había aprendido, pero cuando aprende las lecciones del Maestro Jesús a través de los diferentes orientadores que van brindándole apoyo, entonces él cambia. ¿Por qué? Porque él es muy deseoso de la transformación. Y también ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Hola. ¿Me escuchas? Acá también nos indica el uso del medicamento moral específico. O sea, nos están invitando la importancia de la lectura edificante como el Evangelio según el Espiritismo, El cielo y el infierno, ambos de Allan Kardec. Cuando nosotros nos ponemos a analizar con respecto al Evangelio según el Espiritismo, porque nos hace reflexionar el Evangelio que nos legó el Maestro, y que obviamente a través de las orientaciones de nuestros guías espirituales, de nuestros hermanos superiores, van dando ciertos esclarecimientos a través de
De las orientaciones que la plasman en este libro, las preguntas que hace directamente Allan Kardec y que responden los espíritus, no solamente uno, sino que son varios y en diferentes países, para poder corroborar ciertas teorías que están allí presentes. Cuando hablan con respecto al libro del cielo y el infierno, nosotros nos ponemos a analizar en este libro la serie de etapas, dificultades y penas por parte de nuestros hermanos, quienes han cumplido de la mejor manera los procesos de hacer lo correcto, están en una mejor posición en el plano espiritual, y los que están en una posición más difícil por el comportamiento indigno, insano, obviamente están en un sufrimiento. Cuando nosotros tomamos en consideración el cielo y el infierno no como aquel que va a estar sufriendo eternamente o va a estar en la gloria eternamente, sino que vamos aprendiendo que es un proceso de vida y de cambio. Entonces, en cuanto a lo que nos están indicando estos libros, en el aspecto colectivo nos indica la importancia, como bien decías en tus comentarios, ¿verdad?, de poder nosotros orientar, de poder nosotros apoyar, de poder nosotros tomar en consideración la vida en el más allá, empezando en el acá, o sea, haciendo las cosas correctas, y porque acorde a como nosotros estamos vibrando, como nosotros nos estamos sintonizando, así vamos a tener entidades que nos ayudan o entidades que nos perjudican, y que en determinado momento, por el mal uso de nuestro libre albedrío, nos van a obsesar, y eso es lo que nuestros hermanos hacen lo posible para que nosotros evitemos. Otro punto importante que dicen en el aspecto colectivo, a través de las escuelas espíritas, que podamos nosotros seguir estudiando más ese aspecto y poder ayudar colectivamente a nuestros hermanos a través de diferentes medios, a través de diferentes hermanos que tienen el deseo férreo de querer colaborar para que se vayan mejorando los hermanos que están en una posición bastante delicada, bastante difícil, bastante compleja por las situaciones que se ha atravesado. Por eso nos indica que cabe en las escuelas espíritas difundir más lo que es la asistencia a los espíritus que sufren, la asistencia en la desobsesión, que es lo que nosotros consideramos hemos estado aprendiendo desde el inicio de la escuela, para cuando aquellos hermanos se comunican que están en sufrimiento y se les va dando la respectiva orientación y apoyo, porque hay algunos que desconocen que están en el plano espiritual, o sea, se comunican a través de un medium, pero desconocen que ellos están desencarnados, y entonces poco a poco darles la orientación para que ellos se den una respuesta de que ellos mismos descubran que están en el otro lado, o sea, en el plano espiritual, ¿verdad? Sí, cabrón. Bueno, entonces vamos a continuar con la lectura, y esta es la última parte de la lectura, se llama Conclusión. El libro Obras Póstumas, parte 1, capítulo 7, 56, 61. Contempla un texto de Kardec, que es un verdadero resumen del asunto obsesión, con examen también de la posesión y de cómo actuar para la desobsesión. Buscamos presentar en este libro los puntos fundamentales del tema, pero pensamos que la lectura de ese texto de Kardec sería excelente para afirmar los conceptos y fortalecer la práctica de la desobsesión en los centros espíritas. No es sencillo el tratar con las obsesiones, pero tampoco se las pueden ignorar, pues están más presentes de lo que la gente se cree, y la tendencia actual por la evolución de los espíritus en la Tierra es aumentar cada vez más el contacto entre el plano físico y el espiritual. Como por ahora, la sintonía es más frecuente con los aspectos livianos de la vida, con el apego a todo lo que sea material, es natural que las comunicaciones sean más frecuentes con los espíritus que vibran en esas mismas franjas. Es decir, posiblemente por un tiempo que no podemos precisar, van a aumentar los casos de influencias negativas y por lo tanto de obsesiones en toda la sociedad del planeta Tierra. Alguien podrá preguntar, ¿por qué Dios permite eso?
La respuesta no es compleja y el entendimiento del asunto está al alcance de todos los de buena voluntad que dediquen un poco de su tiempo para examinarlo. Llegó el momento en que la Tierra entra en el período de la regeneración, en el cual las personas necesitan madurar para asumir sus responsabilidades de forma consciente, comprendiendo la importancia de vencer al egoísmo y al orgullo, dejando de actuar como jóvenes rebeldes que no consiguen entender que todas sus acciones tienen consecuencias. Es llegada la hora de madurar, de ser adulto desde el punto de vista espiritual, dejando de posponer el conocimiento de la realidad espiritual, de las relaciones entre los dos planos de la vida y sus consecuencias. Es hora de comprender que existen leyes. Pie de página, el libro de los Espíritus, 614 a 892 y 893 a 919a, que regulan las relaciones entre los seres humanos, que el mal y el bien que se hace producen consecuencias, que nadie perjudica a otro sin tener que responder por ello. Hay un dicho que dice que el que no va por el amor irá por el dolor. De esa forma Dios lo permite para auxiliar en el desarrollo de la capacidad de percibir la realidad espiritual, desarrollar un sentido adicional que será cada vez más presente y le permitirá al encarnado comprender mejor el significado de la vida y del porqué de la existencia. Es momento de despertar para el conocimiento del porqué de la vida. Delante de eso, les cabe a los espiritistas cumplir su papel de auxiliar a la gente a aprender el cómo trabajar con esa nueva, vieja en verdad, realidad que se hace cada vez más evidente. El papel del espiritista, así como de los centros espíritas, es estar preparado para el cumplimiento de ese papel de auxiliar a la gente a identificar y tener el valor de seguir el camino del desarrollo intelecto-moral que exige salir de la acomodación que ya dura milenios para el esfuerzo individual y colectivo de superación de ignorancia voluntaria que mantiene el espíritu en el círculo de las relaciones negativas que le exigen quitar débitos del pasado mientras adquiere otros para solventar en el futuro. La propuesta del espiritismo es dar la oportunidad a todos para que conozcan la verdad libertadora, referida por Jesús en el Evangelio y que se materializa entre nosotros como el deber de comprender y aceptar al otro, ejercitando el perdón y la abnegación con renuncia de la personalidad para que prevalezca lo que de hecho somos, espíritus inmortales, hijos de Dios y herederos del universo. Salgamos pues de las pequeñeces, de las disputas mezquinas, perdonando y aprendiendo a amar, auxiliando al prójimo a lograr la superación de sus limitaciones y el desarrollo de sus potencialidades, a la vez que subimos también los peldaños de la evolución espiritual que nos aguarda. Así finaliza la conclusión de este libro, que es La desobsesión y sus desafíos. ¿Algunos comentarios? Definitivamente cada vez más nos están diciendo que tenemos que seguir profundizando más en el conocimiento espírita. Tenemos que profundizar porque cabal aquí nos están diciendo que estamos guiados no por fantasías, sino por leyes. Y leyes que rigen el plano físico como el plano espiritual. Y leyes que rigen también el intercambio entre el plano espiritual y el plano físico. Entonces, en la medida que nosotros estamos violentando esas leyes, vamos a ser también acreedores a algún tipo de sanción, sabiéndolo o ignorándolo. Como dice el refrán, quien ignorantemente peca, ignorantemente paga. Así es como nos ha sucedido muchas veces. Y algo interesante es lo que nos dice también Carlos Campetti en su obra, que nos hemos acomodado desde hace milenios. O sea, no son pocos siglos, sino son miles de años que no hacemos absolutamente nada para progresar. Y que cuesta que vamos a ir poniendo en práctica el evangelio que dejó nuestro Maestro Jesús de Nazaret hace apenas un poquito más de 2000 años. Pero el resto de miles de años no hemos sabido cómo
apresurar el paso en la evolución. Si nos hemos quedado estancados muchas veces y no retrocediendo, pero sí quedamos estancados, no sabiendo cómo evolucionar, no teniendo la idea, pensando en fantasías, en alegorías, en asuntos mágicos muchas veces, que en forma milagrosa nos va a hacer catapultar y ponernos en las primeras posiciones. Como todo ser humano eso desea. Lo fácil para poder llegar a la mejor posición y no tener que esforzarse para poder lograr pulso a pulso la posición en la cual uno quiere estar. Generalmente nos gusta lo fácil y si es difícil mejor no lo hacemos. Nos gusta más acomodarnos, como dice Carlos Campetti, y dejar que pase el tiempo, dejar que pasen las existencias, y al grado que se van acumulando van pasando los milenios y nosotros todavía están en una franja migratoria sin poder dar el paso siguiente en la evolución. Solamente. Pues muchas gracias por el comentario. De hecho, acá nos están comentando la importancia de la última parte, voy a leerlo. Salgamos pues de las pequeñeces, de las disputas mezquinas, perdonando y aprendiendo a amar, auxiliando al prójimo a lograr la superación de sus limitaciones y el desarrollo de sus potencialidades, a la vez que subimos también los peldaños de la evolución espiritual que nos aguarda. Estas palabras nos hacen reflexionar de que no tenemos que pelear, no tenemos que guardar rencor, resentimientos, sino que tenemos que perdonar, y como bien nos lo indicó el Maestro Jesús, perdonar 70 veces, 7 veces, y tomando en consideración la importancia del apoyarnos todos. Acá nos dice en esta conclusión de que todos en las diferentes escuelas espíritas, como les llamamos en Guatemala, tenemos el deber de poder educar y orientar a aquellos quienes necesitan saber con respecto a la espiritualidad y que necesitan saber que, por supuesto, como bien decías, no es un acto de magia, sino que es una transformación constante del día a día para poder estar en una mejor posición espiritualmente. Y obviamente que conforme nosotros estamos, y nos da en la lectura, en los ítems anteriores, que depende de la lectura edificante y de los pensamientos edificantes, nos va a brindar un gran apoyo para poder nosotros atraer a entidades acorde a nuestras ideas y pensamientos. Entonces acá nos indica que el mal obviamente está ahí porque nosotros no hemos desarrollado ese cambio sincero que ha prevalecido debido a los descuidos que nosotros hemos tenido, pero que nos está indicando también dentro de la lectura que tenemos que fortalecernos para el mundo de regeneración. En los ítems anteriores mencionaba, ¿por qué? Porque nos toca a nosotros ayudarnos, apoyarnos, no dejarnos vencer, y que, claro, cuando nosotros estamos hablándolo, algunos dirán, pero es bien fácil decirlo, pero ya hacerlo ya es otra cosa. Pues eso es lo que nos están invitando nuestros hermanos, a que nosotros lo hagamos, que nos esforcemos, a que nosotros ya evitemos más disgustos, más enojos, más dificultades que han estado estropeando nuestro caminar, y que también nosotros mismos tal vez les estamos poniendo más piedras. Entonces, esforzarnos para ese cambio. Dice aquí, dentro de la parte de la conclusión, hay un dicho que dice que el que no va por el amor, irá por el dolor. Entonces, evitemos que a través del dolor lleguemos a ese tipo de circunstancias, y recordemos que el amor nos une, mientras que el odio nos imanta. Y entonces nos están invitando nuestros hermanos que nosotros somos espíritus inmortales, que vamos atravesando diferentes etapas, diferentes experiencias a través de diferentes encarnaciones, y lo que bien comentaste en su momento, aquí hemos tenido milenios para transformarnos, pero no hemos aprovechado eso. Entonces, que nos están invitando a ese cambio, a esa transformación, para que nosotros estemos bastante mejor, ¿verdad?
Entonces es así como finalizamos este libro que nos orientó y nos apoyó nuestro querido hermano Carlos Campetti. ¿Qué manda? Ya terminamos el libro. Ya terminamos el libro.